Segunda de Crónicas, capítulo 5. Así se terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Luego Salomón hizo traer las cosas de su padre David había consagrado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. Luego subieron el arca, el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas los subieron, el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido junto a él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo, ante el santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado, sin distinción de sus grupos, cuando todos los músicos levitas, Asaf, Emán y Jedutum, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, liros y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias al Señor, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó con una nube, la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él habita en la densa oscuridad, y yo te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, ni había elegido un hombre que fuera el soberano sobre mi pueblo Israel. Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera mi nombre, y elegí a David para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien al tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá. Él edificará la casa a mi nombre. El Señor ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había prometido, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y he puesto allí el arca, en la cual está el pacto del Señor, que Él hizo con los hijos de Israel. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, pues Salomón había mandado hacer una plataforma de bronce de 2,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, y la había puesto en medio del atrio. Se puso de pie sobre ella, e hincando sus rodillas ante toda la congregación de Israel, extendió las manos al cielo, y dijo:
oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo: no te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David. Pero, ¿es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Señor Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración de tu siervo que tu siervo hace delante de ti. Estén abiertos tus ojos de día y de noche hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho que allí estaría tu nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada. Desde los cielos escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento al hacerla jurar, y ella entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú desde los cielos y actúa. Juzga a tus siervos, dando la plegaria al injusto, dando la paga al justo, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven y confiesan tu nombre y oran y suplican ante ti en este templo, entonces escucha tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, si oran hacia este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando tú los aflijas, entonces escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y dales lluvia sobre tu tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, añublo, langosta o pulgón, o cuando sus enemigos lo asedien en la tierra de sus ciudades, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad, cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo su plaga y su dolor y extendiendo sus manos hacia este templo, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón del hombre, a fin de que te teman para andar en tus caminos todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar hacia este templo, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que los envío, y ellos oran a ti en dirección a esta ciudad que tú has elegido y a la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha desde los cielos su oración y su plegaria y ampara su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo, y estos los llevan como cautivos suyos a tierra lejana o cercana. Si ellos vuelven en sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de su cautividad, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de su cautividad, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran en dirección a la tierra que diste a tus padres,
a la ciudad que has elegido y al templo que he edificado a tu nombre. Entonces escucha desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y sus plegarias, y ampara su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, por favor, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración hecha en este lugar. Y ahora, levántate, oh Señor Dios, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes, oh Señor Dios, sean revestidos de salvación, y tus fieles regocíjense en el bien. Oh Señor Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tu misericordia para con tu siervo David. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos de servicio, y los levitas tenían los instrumentos de música del Señor, que el rey David hiciera para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia, cuando David alababa con ellos. Los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos, y todo Israel estaba de pie. Entonces Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció los holocaustos y los efos de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y los cebos. En aquella ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran congregación desde Lebo Hamad hasta el arroyo de Egipto, hicieron fiesta durante 7 días, y al 8º día hicieron una asamblea festiva, porque habían celebrado la dedicación del altar en 7 días, y celebraron la fiesta durante 7 días. El día 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por la bondad que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón acabó la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa del Señor, y en su propia casa resultó bien. Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío paste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré el trono de tu reino como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará un hombre que gobierne en Israel. Pero si ustedes se vuelven y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces los arrancaré de mi suelo que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre la apartaré de mi presencia, y la convertiré en refrán y en escarnio entre todos los pueblos. En cuanto a esta casa que es sublime, todo el que pase por ella se asombrará y preguntará: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán:
porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso Él ha traído sobre ellos todo este mal.